Bienvenidos a Situaciones, un podcast en el que ¿Trataremos hablaremos situaciones? que suceden. Yo soy Alberto Domínguez. Daniel Poblano. Vamos a la intro. El tema de hoy es celos. Algo que casi no sucede. No, si los dos temas anteriores son meras casualidades, este es un poquito peor. Ni siquiera lo conocemos. Celos. No. Ok. ¿Qué trae? Para empezar, tendríamos que saber cuál es la definición de celos. ¿Qué significa celos? ¿O qué son los celos? Dice el diccionario que los celos son la manifestación emocional de temor o inseguridad que siente una persona ante la posibilidad de perder a algo o a alguien. A alguien, en este caso una pareja, por cuestiones fundamentadas o imaginarias. Ok. O sea que Más imaginarias que... es lo que te iba a comentar. El 90% de situaciones de celos en las personas, en las parejas, en la diferencia que hay de celos, por lo general son imaginarias. Son cosas que se imaginan. se quedan plantadas aquí y de algo que no ha sucedido nos imaginamos. Voy a mandar un saludo. ¿Te acordaste de alguien? No. Ah, ok. Ok, sí. Entonces, vemos que el asunto de los celos, de manera generalizada, son cuestiones que por lo general son infundadas. No hay un sustento para poderlo sentir. Pero desafortunadamente también es una cuestión muy cotidiana. Es una situación que afecta a muchas personas, muchos hogares, muchas empresas, muchos trabajos, ¿qué pudiéramos decir? Incluso ministerios o iglesias. Porque entendamos que celos solamente no son celos sentimentales. Hay celos laborales, hay celos, entre comillas, se le dice celos ministeriales, que no deberían de existir, porque el trabajo no es nuestro, lo que realizamos no es para nosotros, es para Dios. Entonces, hay diferentes tipos de celos que sentimos en el transcurso de nuestra vida. Sí. Lo que tenemos que identificar primero es de dónde provienen los celos, qué son los celos, qué origina los celos. Decíamos, la definición dice que es el temor o la inseguridad que una persona siente por el temor de perder algo que considera que es suyo. Ok. Una pareja, un esposo, hay veces incluso los padres sienten celo de los hijos porque los consideramos nuestros. Entonces, cuando los que somos padres de mujercitas, en algunos años lo vas a sentir, empezamos a sentir celos en algunas cuestiones, porque consideramos que los hijos son nuestros, o sea, que Dios nos los dio y son de nuestra propiedad. Sí. Y realmente entendamos que son prestados. Esto como ejemplo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de celos, pensamos que solamente son problemas matrimoniales. Sí, entre parejas, sí, por lo regular. Ocasionalmente en el noviazgo, ¿no? Pero decíamos, ocasionalmente. O sea, porque pensamos que los celos realmente son ya cuando hay una pareja establecida y hay una relación sólida, conformada. Porque decimos que es el temor a perder algo. Ahí serían celos basados, ¿no? Digo, fundamentados. Pero pues los celos en los noviazgos aparecen ocasionalmente siempre. Ok. Igual yo creo que el 80% de problemas de celos en el matrimonio también son infundados. Fundamentados en el asunto de que ya estamos casados, ya... Sí, ya es habría mi esposa, un motivo, ¿no? Es Sí. mi esposo. O sea, no lo puedes ni siquiera voltear a ver, ni uno voltear a ver a alguien porque es mío, o sea, me pertenece. Sí, Esa es la idea de la gente, no generalizada. Entonces, viéndolo de aquí, y si nos vamos a la luz de la Biblia, encontramos dos tipos de celos en la Biblia. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Ajá. Que Dios cela a su pueblo. Sí. Deuteronomio 5:20 dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok. Éxodo 20, verso 2 dice, yo Jehová tu Dios, que soy un Dios fuerte, celoso, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces vemos que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Pero hablamos que es un celo de preocupación por su pueblo. Okay. De preocupación por nosotros. Podríamos decir que como tal, o sea, ¿es una característica de Dios el celo? Sí. Y de hecho hay un versículo que dice, porque Jehová, celoso,
cuyo nombre es celoso, dice. O sea, parte de la esencia, así como todos sabemos que el amor es parte de la esencia de Dios. Ajá. O sea, Dios no tiene amor, Dios es amor. Sí. El celo se consideraría igual. Es una característica de Dios. Pero decíamos, no es un celo enfermizo, no es un celo dañino, no es un celo de amor ni fundado en el temor. Es un celo de protección hacia su creación, hacia sus hijos, hacia nosotros, hacia su pueblo. Entonces, hay un versículo que habla acerca de esto, del celo de Dios hacia nosotros. Te decía Deuteronomio 5, Éxodo 20. Ajá. El Nuevo Testamento también dice que Dios tiene celo en nosotros. A ver, te lo voy a buscar para que otro lea. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 5, verso 20, Éxodo 20, versículo 2. Son parte de los versículos que hablan acerca de que Dios soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ujú. Pero Gálatas, parece que Gálatas o Filipenses, capítulo 5, verso 1. Gálatas o Filipenses. Permíteme, te lo busco aquí rapidito. Lo traíamos apuntado aquí en un nuevo versículo donde dice que Dios es celoso, que Dios no cela. Ajá. Tengo unos versículos por aquí que veo yo apuntados, dicen por ahí en mi pequeño acordeón que traigo por acá. En el pequeño acordeón que sí. Se desafinó el acordeón. Es que mira, fíjate que hay varios versículos que nos hablan al respecto, amén. Ajá. Donde habla que Dios, pues sí tiene cierta preocupación por cada uno de nosotros, amén. Entonces decimos que este celo es un celo de protección. Gálatas 5.1 dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que también podemos tener Que tenemos que ser celosos. Podemos ser celosos. Ahí y está. es permitido hacia nuestra familia, procurando el bienestar para ellos. Decía hace un momento, a veces tenemos celos infundados en cuanto a los hijos. Ok, pero entonces ahí vamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los celos los celos enfermizos o los celos del celo bueno? Ok. Pues, ¿cuál es la diferencia? Fíjate, aquí sí ya vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Santiago, Ajá. capítulo 3. Fíjate lo que dice versículos 14, 15 y 16. Ajá. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ok. El celo que no viene de Dios, que no es un celo de protección reverencial, decíamos cierto, mal dicho un celo ministerial, por ejemplo. Ajá. Más que decir que es celo ministerial, nos gusta guardar la doctrina, nos gusta que las cosas se hagan de la manera más adecuada o recta dentro del ámbito cristiano. Y decimos, es celo ministerial, pero a fin de cuentas es una palabra mal ocupada. Ajá. ¿Pero qué quiere decir celo ministerial? Que queremos que la gente sea respetuosa de las cosas de Dios. Ese celo no es enfermizo, ese celo no es dañino, no debería de perjudicarnos en lo físico ni en lo emocional. Sí. Cuando hablamos de celos enfermizos, como alguna gente dice, hay gente que incluso ocupa la expresión, es que los celos me están matando. Ajá, sí. ¿Sí? O no, es que son celos enfermizos lo que mi pareja tiene. Esos celos, dice la Escritura, que son carnales, que son terrenales, incluso dice que son diabólicos. Fíjate lo que dice el versículo 4 que leíamos ahorita. Venga. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué entendemos por celos amargos? Esos Coraje, celos que ¿no? provocan amargura, coraje en nuestra vida, insatisfacción, porque a fin de cuentas la amargura es una de las emociones que el ser humano tiene. Entonces hablamos que los celos tocan las emociones de las personas, tocan las emociones de todo ser humano. Dice aquí, pues tenemos celos amargos y contención. Cuando vemos la palabra contención, no hablamos de contenernos en algo, ¿sí? De detenernos. Así Entonces, es, ¿de qué es? De contender. Así es. Cuando hablamos de contención es porque queremos contender. Ah, ok. Los celos te llevan a pelear. A pelear. Entendamos, decíamos la semana pasada que hablábamos acerca de la ira, Sí. que es uno de las herramientas que el enemigo ocupa de una manera muy sutil para meter en la mente y en el corazón de las personas. Sí, sí, sí. Que entra por algo insignificante, a veces nos airamos por cosas muy pequeñas. Y cuando venimos a dar cuenta, ya tenemos un problemón grandísimo en nuestra vida. Los celos son de la misma manera. Es como una avalancha. Una avalancha empieza con una bolita de nieve y termina siendo algo que puede destrozar
medio pueblo, si tiene la oportunidad de venir en el camino, O media iglesia. acumulando todo, media ¿no? familia, nuestra vida completa incluso. Porque los celos nos pueden llevar desde una discusión hasta llegar a los golpes, a las agresiones verbales, a llegar Hasta muerte, ¿no? a la muerte, al suicidio. ¿Cuántas canciones no hay de un hombre que mata a su mujer por celos, no? Así es. Y canciones y que si nos damos cuenta son hechos verídicos, son sí. situaciones que ha pasado. Hay mucha gente que conocemos que ha pasado por situaciones como esta. Desafortunadamente, mucha gente llega a la iglesia o llega buscando la protección de parte de Dios porque no aguanta situaciones como esta. Sí. Tanto quien padece del problema de celos como quien es consecuencia de alguien que padece este problema. Entendamos que cuando la Escritura dice aquí, dice la Escritura, pero si tenéis celos amargos, si ese asunto de celos, de inseguridad, decíamos, de temor, te provoca amargura, te provoca un desajuste emocional en tu vida, que te lleva al grado de tener una, dice aquí, contención, que quiere decir contender con alguien. Dice la Escritura que estas cosas, dice, en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entendamos que hay una sabiduría que viene de lo alto, decíamos hace un momento. Sí. Hay un celo bueno, por así decirlo, en el cual procuramos el bien de nuestra pareja, el bien de nuestros hijos, el bien de la familia, incluso el bien del negocio, el bien de la iglesia, el bien de la membresía, de los hermanos, porque nos tomamos el papel o el rol de protectores, así Sí. como Dios lo ocupa hacia nosotros. ¿Sí? Esa sabiduría viene de lo alto. Ok. Esa parte de celo es algo permitido de parte de Dios a nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando este tipo de situaciones te empiezan a afectar en tu vida de una manera emocional y llegamos a una manera física, entonces dice la Escritura que esto no es normal, que esto no es espiritual, que esto no viene de lo alto. Dice que es animal, terrenal y diabólico. Entonces cuando entendamos que es diabólico, venimos a entender, decíamos la semana pasada igual, son espíritus malignos que vienen a ser presa a nuestra vida. No estamos hablando que la persona está llena de demonios, pero que sí ha permitido, le ha dado entrada a espíritus malignos en nuestra vida para que ejerzan un poder legal sobre nosotros. Ok. Yo tengo una pregunta, ¿no? A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde raya la diferencia entre un celo sano o un celo diabólico? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo y mi esposa, ¿no? Sí. Hay un muchacho que le habla a mi esposa, por así decirlo, o mi novia, ¿no? Bueno, mi esposa y mi novia. Ambas cosas. Sí. Entonces le habla, pero no, eso no es conveniente para ella. Entonces, ¿dónde empieza el celo que yo debo tener? O sea, ¿cuál es el celo que está permitido que yo debo tener en esa acción? Porque es una acción que va a provocar una reacción en mí. Comentamos anteriormente, Claro. acción, reacción. Correcto. ¿Dónde cambia? Porque, por ejemplo, lo común que hacemos todos los jóvenes y todos los jóvenes, no hay excepción. O sea, esto estoy casi seguro. Nadie puede decir, Nadie puede está bueno de ver. Ajá, sí. Que en ese caso, los celos nos llevan a pelear con nuestra pareja antes que con la otra persona que interfiere o el mal que le está sucediendo. ¿Cómo es que sucede eso? ¿O dónde está el balance en eso? Ok. ¿Cómo podríamos tener un celo permitido, bueno? Decíamos hace un momento que hay dos tipos de celos en nuestra vida, menos en el mundo. El celo que es permitido o que se ocupa como protección, valga la redundancia, que lo repitamos muchas veces. Como pareja, debemos de sentir siempre la necesidad de que nuestra pareja siente una seguridad con nosotros. Ok. Cuando nos casamos es porque le queremos brindar seguridad a la persona con la que estamos. Cuando estamos en una relación de noviazgo, de igual manera, queremos lo mejor para ella, ¿sí? O en su caso, lo mejor de la mujer hacia nosotros. Sí. Ok. Entendamos una cosa. Dice la Escritura en Gálatas 5:1 que tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Sí? De qué manera Dios nos ama y nos cela, de tal manera que su celo
no sea, dice la Escritura, leemos aquí, que el que tiene celo amargo es terrenal, animal y diabólico. Entonces, cuando decimos que Dios tiene celos sobre su creación, pensaríamos que Dios estaba en pecado también porque está celando a su pueblo. Pero estamos diciendo que el celo de parte de Dios es un celo protector, un celo de bienestar para nosotros. Cuando hay una situación como la que tú me comentas, lo ideal es que la... Es un ejemplo, eso no sucede. No lo he visto. Aquí en Cuatza. En ninguna parte de que nos esté viendo. No sé, decía Luis la semana pasada, son solamente ejemplos, mera imaginación. Cualquier... Parecido con la realidad. Es pura coincidencia mera solamente. Coincidencia, sí. Estamos divagando solamente, estamos imaginando para que usted estamos entienda. Ilustrando situaciones para meter en contexto. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, cuando hay una situación como esta, que empezamos con la desconfianza, porque decíamos que a fin de cuentas los celos empiezan con desconfianza y con temor. Desconfianza de las situaciones que no han pasado, pero que nos imaginamos que están pasando, y el temor de perder a esa persona a quien amamos y quien consideramos ya parte de nosotros. ¿Sí? Hablando en un sentido sentimental. Sí. Porque decíamos hace un momento que hay otro tipo de celos. Sí. Laborales, de otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando esta situación empieza a suceder, decías tú, lo primero que hacemos es llegar y hacer pleito con la persona con la que estamos. Sí. Antes de ir y confrontar a la persona que se está inmiscuyendo en nuestra relación. Así es. Ok. ¿Cuál es la situación que pasa aquí? ¿Por qué con quien tenemos más confianza? ¿Por qué con quien físicamente nos podemos ver o nos podemos desquitar, por así llamarle, cuando ya el asunto llega a un ámbito más problemático en la relación? Que ya nos enojamos, ¿no? Así es, que ya nos enojamos, que ya nos airamos, que ya no solamente nos imaginamos, sino que ya pensamos que las cosas sucedieron sin que muchas veces haya pasado alguna relación así. Entonces, lo ideal aquí es poder tener la oportunidad, darnos y darle a la pareja la oportunidad de dialogar, de platicar, de conversar. Créeme que si ocupáramos esta situación del diálogo, dicen los que saben de esta cuestión, los pedagogos, que el problema de no solamente del mexicano, sino del 90% de la raza humana, es que no sabemos escuchar. No nos damos el tiempo para escuchar. Entonces somos de muy corto hablar y reaccionamos más rápido de lo que a veces incluso pensamos. Sí. Muchas veces cuando venimos a dar cuenta ya reaccionamos y decimos, es que yo no lo quería hacer, o yo no quería decir eso, o no era mi intención lastimarte. Pero somos tan efusivos, emocionalmente tan, decíamos la semana pasada, tan ávidos a responder o a estar a la defensiva, que no damos la oportunidad ni siquiera de recibir una explicación. Sí. Entonces, ese problema cuando los celos rayan ya de lo normal, ahí era un asunto, dice la Escritura, terrenal, diabólico y humano, o carnal. Ajá. ¿Sí? Cuando ya no damos la oportunidad al razonamiento, al diálogo, a la comprensión. Decíamos la semana pasada cuando hablábamos del tema de tema de la semana pasada fue el de ira. Peleas. Ajá, ira o peleas. Sí. Decíamos cuando alguien te habla y te dice, ¿sabes qué? Es que mi esposa se fue a la casa. ¿Y por qué se fue? No, pues porque la confronté porque llegó tarde o le sorprendí en el teléfono unos mensajes o estaba hablando con otra persona y yo llegué y colgó y nos peleamos. O porque el culto termina a las 9 y llegó 9:30. Así es. Muchas veces cosas insignificantes nos hacen hacer un pleito, ¿no? Sí. Entonces yo te decía esa ocasión que muchas veces los problemas llegan y perdemos a quienes queremos porque antes hemos perdido otras cosas. Perdimos la comprensión, el diálogo, quizás hasta el amor, la confianza. Ya no somos la misma persona que cuando éramos novios y eso sucede muchísimas en las relaciones. Tú hablas con muchísimos matrimonios. La vez pasada me tocó platicar una situación así con un matrimonio que me mandó a buscar. Y cuando llego, bueno, ¿y cuál es el motivo que origina su discusión? Porque me dijeron que se querían divorciar. Nombres. No recuerdo. Que se querían separar. Entonces empiezo a platicar con ellos y empieza uno, o sea, el esposo. No, lo que pasa es que ella así. Y empieza la esposa. No, lo que pasa es que él es muy celoso, que él me quiere controlar, que él revisa mi celular, que él quiere saber a qué hora llego, a qué hora me voy. Si está trabajando me habla 10 veces al día. Si salgo le pregunta a mi hijo a dónde fui, a qué hora me fui, a qué hora regresé. Empezamos a ver que los celos provocan inseguridad en la pareja. Sí. Temor. Y todo eso se va acrecentando. El enemigo lo va haciendo crecer. Hasta hacer un hostigamiento que ya no se puede hasta hacer algo que ya no se puede controlar. Sí. Te decía, empezamos con la inseguridad, con el temor. Nos podemos ir a la agresión verbal.
terminamos en los golpes y ojalá y Dios quiere ahí se detuvieran las situaciones o las cosas. Muchas veces llegamos o se llegan a estas situaciones a más allá de los golpes. Sí, ya Podemos provocar- vemos en el periódico la mató por celos. Así Sí, es. ¿no? Entonces, y el problema de todo esto es que la mayor parte de veces son cosas infundadas. Sí. Son cosas que solamente el enemigo, porque volvemos a repetir, cuando la escritura dice diabólicas, es que son espíritus malignos que se posesionan, que nosotros le damos la apertura. Fíjate, hay un verso en la escritura, creo que ya volví a mover mi cable, y lo traía por aquí apuntado. Números capítulo 5, versículo 14. Ajá. Es una historia. Y vamos a hacer ese versículo para que entendamos un poquito de la situación, como de algo... De algo pequeño. Pequeño. Nosotros mismos podemos abrirle puertas o darle puertas al enemigo para que haga estragos en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra familia, en el matrimonio. Es Números capítulo 5, verso 14. Sí. Ahorita lo encontramos rapidito, no quiero pasar muy rápido las hojas porque luego se hace mucho ruido. Sí. 5:14 dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viene sobre él espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado. ¿Qué es amancillar? Es ensuciar el hecho matrimonial. O sea, cuando ella fue y se fue con otra persona, Ah, ok. habiendo ok. amancillado el matrimonio. Ok, Dice, un o si viene un engaño. así y tiene celos, no habiendo ella amancillado, Aunque no. aunque no, Ujú. nos provoca celos. ¿Sí? Sí. Ella abajito viene de este versículo, dice el versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella la traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda recordativa a la memoria del pecado. ¿Ok? Y empieza a mencionar algunas Ajá. cuestiones ahí de lo que era la ley. Pero dice la Escritura que podemos caer en problemas de celo por haber sido amancillado el matrimonio Ajá. y no haber sido amancillado el matrimonio. Ok. ¿Qué quiere decir? Por cuestiones meramente De que nos la- imaginamos, que pensamos que pudieron haber sucedido, o a veces damos por un hecho que sucedieron, cuando realmente No han sucedido. Ok. De igual manera puede pasar con la mujer y el hombre. ¿Sí? Sí. La mujer puede pensar que el hombre le engañó y realmente puede no haber pasado nunca nada. ¿Cuál es la situación aquí realmente? Que le damos entrada a espíritus malignos a nuestra vida para que ellos vengan y hagan estragos en la misma a través del asunto de celos. ¿Sí? Y como celos se pueden manejar muchas cosas. Mira, decíamos perdón por repetir la semana pasada, cuando hablamos acerca de los pleitos o de la ira, que estaba mencionada la ira dentro de pecados mortales en Gálatas capítulo 5. Sí, Dice, la ira sí. Adulterio, fornicación, lascivia, y viene ira, pleito, disensiones, y vienen ahí celos. También. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los Dios. cielos. Entonces entendamos que también los celos son una herramienta que el enemigo usa para apartar nuestra vida, no solamente quitarle la paz, la tranquilidad, la seguridad, sino apartarnos de Dios, incluso poner en riesgo nuestra salvación. ¿Por qué? Volvemos a repetir lo que leemos en Santiago capítulo 3, que los celos no son algo que provenga de Dios. Dice que es algo terrenal, carnal y diabólico. Ok. Entonces, en ese contexto, en esa situación, debemos de entender que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. O sea, es tan difícil la situación y complicada que pone en riesgo nuestra salvación. Sí. Wow. ¿Es un asunto delicado? Sí, es un asunto delicado. ¿Es un asunto? Digo, delicado por lo común que es. Así es, por lo común que suele ser, ¿no? Sí. Y que se puede ver. Decía yo, 8 de 10 problemas matrimoniales son problemas de celos. ¿Sí? ¿Y los otros dos? Cuestiones personales, familiares, por dinero, por negocio, pues Ay, así es. Y la estadística, ¿no? Así es. Está pesada la Está muy alta. estadística, sí. Entonces, si tú y de igual manera checas el asunto legal,
6 de cada divorcios o de pleito de divorcio, porque digamos, bueno, ya no nos entendimos, yo dudo de que él me haya engañado, ella duda de que él le haya engañado, los celos nos llevaron a que el matrimonio se fracture, no nos comprendimos, no entendimos, nos separamos y ahí acabó el asunto. Sí. Decíamos que no. El asunto sigue y sigue. Cuando un matrimonio se piensa separar por cuestiones de celos, a veces es tan enfermizo el celo o es tan grande el celo en las personas Que no se permite. que no permitimos que quien era nuestra pareja tenga otra pareja, porque consideramos el derecho legal de que nos pertenece. ¿Me explico? Entonces, aún llegando al divorcio, que entendamos que no está permitido a la luz de la Biblia el divorcio, pero la gente continúa con el problema en su vida. Sí. No es bueno, ya nos separamos, ya firmamos, tú por tu lado, yo por el mío. No acaba ahí la situación. Muchas veces la situación sigue y sigue. ¿Y cuántas veces no encontramos, decías tú en el periódico, su ex marido llegó y la mató? Porque la encontró en la esquina platicando con una persona, porque la fue a buscar y salió del trabajo con otra persona. Y más en los periódicos de la ciudad que te dicen en el encabezado todo. Así es. Y luego el asunto legal que esto lleva. Bueno, yo hubo celos en la familia, yo hubo celos en mi vida. Estamos tocando solamente asuntos de celos matrimoniales o en relaciones personales o sentimentales. Sí. Okay. Entendamos que los celos no solamente se manejan ahí. En idilios. Así es. Uh-huh. Hay otro tipo de celos que manejamos los humanos. Igual, muchas veces mal infundados. ¿Sí? Pero siguiendo en el contexto que veníamos manejando, no solamente es el asunto de que nos separamos y nos divorciamos. Sí. Viene el problema de, bueno, pues es que lo que hicimos en el matrimonio, lo hicimos entre los dos, entonces esa parte me pertenece. Porque lo que es mío, no se lo voy a dejar a la nueva pareja. Sea hombre o sea mujer, ¿sí? Y viene la disputa por los hijos. Sí. Entonces, una situación que era tan pequeña, que decíamos hace rato, según las estadísticas, más del 50% de los celos son infundados. No hay un fundamento. Son cosas imaginarias. Qué pesado. Entonces, todo lo que conlleva, no solamente a fracturar una relación, a ocasionar un problema de divorcio, sino un pleito, la separación de un matrimonio, un hogar disfuncional, hijos separados, porque desafortunadamente a veces, si son dos, el niño se va con la mamá y la niña con la mamá y el niño con el papá. Y son 3, 4. Sí. Lo que le tocaban al papá, y si papá se tiene que ir a trabajar, terminan en la casa del tío, del abuelo. Sí, sí. Entonces, es una cadenita que se va haciendo. Una cadena de malestar. De malestar, de consecuencias, de daño que a veces hacemos sin sentarnos un poquito con la cabeza fría y pensar y analizar las cosas, que realmente son cuestiones que el enemigo ocupa para destruir nuestra vida. El celo es algo que el enemigo ha ocupado desde el principio. Génesis capítulo 3 dice que Abel fue a ofrecer sacrificio, ofrenda al Señor, sí. Y Caín se enceló de la ofrenda de Abel y ofreció también sacrificio. A Dios no le agradó el celo de Caín y no aceptó su ofrenda. El celo de Caín hacia su hermano Abel lo llevó al homicidio. Desde el principio de la creación. Pues decía, estamos hablando de temas solamente de asuntos matrimoniales o sentimentales. Pero cuando hablamos de celo, dice la Escritura que el rey Saúl tenía celo de David. De David, sí. Dice que cuando ven a las mujeres cantando, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Dice, oye, ¿qué pasó si yo soy el rey? ¿Y por qué yo maté 1000 y aquel mató 10,000? Pues sí, cualquiera, ¿no? Entonces, los celos los encontramos en varios ámbitos de nuestra vida. Sí. Y las consecuencias son las mismas. Empieza con temores. ¿Cuál era el temor de Saúl? Perder el reino. Perder el reino. ¿Cuál era la envidia o el enojo de Caín? Que su hermano fuera mejor que él. Que su ofrenda sí hubiera sido aceptada y la de él no. Sí, hombre. Entonces, el enemigo ocupa cualquier circunstancia en nuestra vida para meternos en el asunto de los celos. Porque él sabe que los celos son como la ira, son como la envidia, corroen nuestra vida de tal manera que empezamos con algo, decíamos en un momento, imaginario, y terminamos teniendo problemas, asunto, por ejemplo, de celos en la familia. Es ácido, ¿no? Es ácido. Yo he encontrado familia, dentro de mi familia, por ejemplo, y escuchas comentarios de, no es que mis hijos sí estudiaron y son profesionales. Y la otra empieza y le dice, no, pues tú tienes que acabar porque tu primo es licenciado, porque tu primo es doctor. Y entonces empezamos con las competencias dentro de la familia.
por cuestiones que no tendrían. Eso nos orilla a nosotros los hijos a tener rivalidades Entre primos, entre hermanos. Sí. Yo le decía a mi hermano siempre hace bastante tiempo, ¿no? Hace ya un tiempo. Le decía, por esa clase de situaciones de, mira, tu primo es esto, y aquí y allá. Y le decía, fíjate que no me siento tan mal porque yo también soy un ejemplo, el malo, ¿no? Pero también soy un ejemplo, soy no seas como él porque es así. pero sí, quiera que no, eso en mi corazón, digo, hablando, ¿no? Sinceramente, sincerándome, ¿no? Así es. Es esa comparación, ese celo que tenían entre papás, tíos, hermanos, Familias, aquellos, hicieron que yo llegase a malmirar a alguno de mis primos por una cuestión así de... por las comparaciones. Sí, por las comparaciones, sí. Es pesado. Digo, no, yo ahorita ya, Dios sanó mi corazón, estoy todo bien. Okay. Pero esto, llegué a malmirar. Sí. Desafortunadamente muchas veces no solamente se llega a malmirar. Sí. Así es. Ya empiezan problemas, empiezan rivalidades y empieza a haber problemas entre la misma familia. Y cuando nos venimos a dar cuenta, bueno, ¿y por qué empezaron los problemas? Y venimos a recapacitar o a echar nuestro cassette para atrás, nos venimos a cuenta que son por cosas insignificantes, por comparaciones. Y qué feo, créeme, decía esto hace un momento, como hijos, se siente que nos comparen incluso entre los mismos hermanos. Sí. Es que tu hermano sí hace esto, es que aquel sí hizo esto, sí, por ejemplo, y viene el celo entre los hermanos. Claro que sí. Yo, la verdad, cuando mis papás hacen esos comentarios frente a mi hermano, la verdad, a mí sí me da pena. Porque, digo, se debe sentir feo ser... Ser el que no hace nada, ¿no? Sí. Ser el otro hermano. El otro hermano, el que no tiene punto de comparación. No es cierto, es broma. Ok. Entonces, vamos entendiendo que los celos son una puerta que nosotros mismos le abrimos al enemigo. Porque a fin de cuentas, ¿quién empieza a hacer los comentarios? Nosotros. Cuando hablamos de un asunto laboral, por ejemplo, o entre empresas, que hay cierta rivalidad o cierto celo, los empleados, sin ser parte de la empresa de nosotros, empezamos a tener celos con los que trabajan en otra empresa. Sí. Y lo vemos en la calle con el uniforme y les gritamos y les decimos y empezamos con los conflictos y las rivalidades de asuntos que ni siquiera son de nosotros. Sí. Somos simples trabajadores, pero llega a tal grado la rivalidad o el celo en cuanto a esto, que el enemigo es un campo fértil para que deshaga nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras emociones. Créeme que los celos son tan enfermizos como a veces se dice la palabra, que nos roban el sueño, que nos quitan el apetito, que nos llevan a la desesperación, que nos llevan a la inseguridad. A veces la gente que es celosa es muy insegura, por eso es celosa, porque no se siente capaz de retener a una persona, porque no se siente capaz de darle a la familia lo que la familia necesita, lo que la familia merece. Y muchas veces son cuestiones solamente psicológicas que el enemigo pone ahí. Porque sí somos buenos padres, somos buenos proveedores, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, pero la situación del enemigo nos hace sentir que no estamos haciendo. Que no somos suficientes. Así es, ¿no? Que no somos suficientes. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que nuestra vida se vuelva literalmente un infierno. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a poner cosas en nuestra mente, empieza a llenar nuestra mente de cierto tipo de circunstancias, que lo que empezó con un celo, con una rivalidad, se viene a convertir en un temor, en un problema de emociones, que terminamos en depresión, en abandono de nuestra misma persona. Podemos llegar al homicidio o al suicidio cuando no identificamos a tiempo el problema de celos que podemos tener. Pesado, ¿no? Digo porque... no, está pesado. Y igual, ¿no? La otra persona, la persona que recibe el celo enfermizo, ¿no? No, es un problema en su vida tremendo. Es un problema con el cual tiene que estar batallando todos los días. Hay gente que dice, es que no salgo a la calle para no provocarlo. ¿Me explico? Sí, así pasa. Hay gente que le pregunta, oye, es que te quiero contactar, tengo algo que decirte. No, es que no tengo ni teléfono porque mejor me quiero evitar problemas. Tengo no en tus redes sociales.
Yo no tengo redes sociales, pero no es por eso, ¿eh? Okay. 50-50. No. Vamos a sincerarnos. Sí, 50-50. Nah. Producción, más café. No, pero tengo un amigo que todas las llamadas, bueno, cualquier contacto que tenga que hacerse con él es a través de su esposa. Ya sean trabajos, ya sean todo. Entonces, si tú quieres contactarlo, tiene que ser a través de su esposa, porque su esposa recibe todas las llamadas de él. Todas las llamadas. Yo digo, yo no podría vivir así. Es que es su secretaria. No, es su secretaria. Yo igual conocí a una persona que no salía con su familia a pasear porque su esposa iba a tener problemas con su esposa. O sea, porque su esposa era tan celosa que prefería no salir con su familia. Con su misma familia. Ajá. O sea, con su esposa y sus hijos, para que su esposa no peleara con él por miraste a alguna persona o te quedaste a ver con alguien o quién te sonrió allá. Sí, por esa cuestión. ¿Va? Sí, entonces este chavo se sentía mal. Se sentía muy mal. ¿Te imaginas? Entonces, Sí. Fíjate lo que está diciendo ahorita. Dice Proverbios 6:34, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Dice la Escritura, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué quiere decir? Hay veces una persona que es celosa, decía el hermano Emilio Poblano, él tenía una frase que decía, perdono, pero no olvido. A veces es una cuestión de celos, decimos, bueno, perdonamos, borrón y cuenta nueva, le seguimos. Pero dice la Escritura que los celos enfurecen al hombre. Hablamos al hombre como género, sí, mujer y hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué quiere decir? Ahí la tenemos guardadita. O sea, ese asunto se quedó archivado, pero en algún momento de nuestra vida... Es recibo de pago. Le vamos a dar seguimiento. Así es. Sí. En algún momento nos la tenemos que cobrar. Desafortunadamente es la cuestión natural del ser humano. ¿Sí? Por eso decíamos, Gálatas 5:1 dice que seamos imitadores de Dios. Ok. Dios no se fijó en lo que le hicimos, en las faltas que cometimos delante de Él. Él decidió mandar a su Hijo y perdonar nuestros pecados. A nosotros, al ser humano, nos cuesta muchísimo trabajo perdonar. Es algo por lo cual mucha gente batalla, sí, por lo cual mucha gente cae en problemas de celos, porque no sabe perdonar. Porque volvemos a lo mismo, pensamos que son situaciones reales, cuando muchas veces son solamente infundidas, son algo que no tiene un fundamento. Sí, está pesado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los celos, tenemos que... cuando decía la semana pasada que íbamos a hablar de celos, yo decía, bueno, agarrémonos y que Dios nos ayude porque es un asunto complicado, decía hace un momento. Nosotros no lo sabemos, gracias a Dios no. No, gracias a Dios. De mi parte, un saludo a mi esposa, no es celosa. Y a la mía también, estoy aquí, puros varones. Esperemos que no vea este programa, a no ser que lo vea. Pero sí mucha gente, matrimonios cristianos tienen este problema. Sí, sí. Y si hablamos de gente que no conoce a Cristo, no hombre, peor. Creo que el 99.9% de matrimonios tiene este problema. Hablando de relaciones, ¿sí? Hablando de otro tipo de celos, también hay problemas. Y son problemas iguales, similares, semejantes, como tú le quieras llamar. Llevan a un asunto pequeño a ocasionar una consecuencia gravísima, tremenda. E incluso aún en el famoso ese momento, mal llamado celo ministerial. ¿Cuántos ministerios no han tenido problemas por este tipo de situaciones? Sí. ¿Cuánta gente conocedora de la palabra del Señor ha tenido problemas por este tipo de cuestiones? Es cierto, tenemos que tener celo de la sana doctrina, tenemos que salvaguardar esa sana doctrina dentro de nuestras iglesias, tenemos que, nosotros en Príncipe de Paz decimos, cuando algún miembro de iglesia va a ser nombrado dentro de algún cuerpo ministerial o va a ser nombrado pastor porque por alguna razón el pastor que estaba ahí ha sido cambiado, sustituido, ha fallecido por enfermedad y retirado. Sí. Manejamos con ellos un compromiso más que con la asociación con Dios y siempre decimos que nos comprometemos como servidores de Dios en respetar y hacer respetar lo que este sagrado libro dice. Entonces muchas veces en ese afán de querer hacer respetar lo que la Escritura dice, caemos en el mal llamado celo ministerial.
Ujú. que a fin de cuentas no debería de haber, porque todos trabajamos Para la obra, ¿no? para la obra. Sí. Todo nuestro trabajo es para un mismo Dios. Nadie creo que lo haga para un Dios diferente. Hablando de la gente que lee el Evangelio, que lee la Escritura, llámese la denominación como se llame, Sí. algunas con algunas diferencias muy grandes, algunas con unas interpretaciones en cuanto al contexto bíblico muy Muy separadas. separadas de la Sí. realidad realmente, pero aún así, ellos lo están haciendo para Dios. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. No estoy diciendo que todos estemos bien, tampoco yo decir que todos estemos mal. Lo que estoy tratando de decirle es que el celo ministerial en cuanto a este tipo de cuestiones no debería de existir. Sí debemos salvaguardar el buen nombre del Señor, Sí. el buen nombre del Evangelio, pero eso no nos va a llevar a juzgar y a criticar otras denominaciones, Claro que otras sí. iglesias, Sin pleito. otros ministerios. Así es. Estamos dentro del Evangelio para sumar, no para restar. Estamos para infundirle a la gente respeto a Dios, para que la gente ame a Dios por sobre todas las cosas, y no para hacer otro tipo de cuestionamientos, Ujú. de dudas sobre el trabajo que algunos otros ministerios desarrollan. Un día, volvemos a lo mismo, muchas veces dice la gente, repetimos mucho el nombre de Emilio Poblano, pero fue nuestro pastor general por 55 años. Sí. Y en una ocasión que vino un ministerio diferente a lo que nosotros manejamos, el de Houston, Texas, me decía, no te preocupes, hijo. Me dice, porque realmente los ministerios son como los dedos de la mano. A donde este dedo no llega, este va a llegar. Y a donde este no llega, este puede llegar. Así pasa aquí. Dios se puede usar de varios diferentes tipos de ministerios para alcanzar a varios tipos de personas. Así y porque es. yo le hacía un cuestionamiento acerca de un joven pastor de un hermano que muchos lo van a conocer, el hermano Guillermo Tamés. Muchos hermanos que tienen años en la iglesia saben esta historia. Él vino aquella vez, traía a su hijo, cantaba, empezaba a salir el asunto del rap hace 20 años, Sí. no era muy conocido. El muchacho venía con el cabello largo, se hacía una trencita y le dijo al pastor, hermano, viene mi hijo conmigo, quiero que me acompañe a cantar. El hermano Emilio lo dejó. Y nosotros, los miembros de la iglesia, cuestionamos y si tú quieres, satanizamos que el Ajá, joven subiera al concepto, altar sí. por el concepto que se manejaba muy diferente de que nosotros manejamos. Pero cuando él terminó de cantar, las ventanas de la iglesia estaban llenas de jóvenes de la cuadra que lo escucharon cantar, escucharon la música y eso les llamó la atención. Hace 20 años. Hace 20 años. Estás hablando de la vieja escuela. Así es. Entonces, ¿de qué hablamos aquí entonces? Sí. Lo que Emilio Pano decía tenía razón. Lo que este ministerio no va a alcanzar, Dios se lo puede permitir a este para que lo alcance. Sí, sí, sí. Podrá ser muy diferente a lo que nosotros hacemos. Y malmente llamamos celo ministerial. No, es que eso no se puede permitir en el altar. Es cierto, la Biblia dice que no debemos de permitir que el altar sea profanado. Sí. No debemos ofrecer fuego extraño en el altar. Claro que Esa sí. parte es real, ¿sí? Pero decíamos, por ejemplo, si usted vio el programa de preguntas el lunes pasado. El lunes pasado. ¿A qué fecha? Porque digo, si nos escuchan en el noviembre. Viernes, no, nos van a escuchar este viernes, último viernes de julio. Ah, último viernes de julio, ok. Pongan Estamos atención hablando a eso. el 27 de julio, del lunes 27 de julio. Sí, sí. Hablábamos y decíamos en cuanto a los ministerios que se desarrollan en la iglesia, Sí. que la Escritura dice, el que cae, para su Señor cae. Sí. Y el que se levanta, para su Señor se levanta. Lo que él haga, lo hace para su Señor. Así es. Entonces, no debería de haber ese celo en nuestras vidas o en el ministerio, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y el que va a dar el pago a cada uno según sus obras Es el Señor. es el Señor. Entonces, no habría más que agregarle en ese asunto en cuanto a celo ministerial, ¿no? Para irnos a otro tipo de cuestiones que caen en el asunto de los celos también. Sí, sí. Digo, yo sé que no todas las respuestas la tenemos como tal, ¿no? O sea, tratamos de hacer todo que en base a nuestras vivencias, en base Así a es. nuestras. Pero tengo preguntas de joven común. O sea, Ok. que cualquier joven haría. Pudiera ser, ¿correcto? Ok, sí. Mi novia, son ejemplos, preguntas juveniles, ¿no? Mi novia me provoca celos. ¿Cómo debo reaccionar yo? O sea, mi novia tiene muchos amigos y lo hace para darme celos. ¿Cómo debo reaccionar yo? Te hace que tú sientas celos. Sí, te que siento provoca celos. Sí, me provoca celos. ¿Qué Tú es ya lo que- identificaste. Ya lo identifiqué. Ya me di cuenta que para eso lo hace porque le gusta cuando me enojo por celos. Ok, Sí, por simple gusto. por simple gusto. Sí, ¿qué debo hacer yo?
Yo como joven como género, pegarle unas cachetadas, dice producción. No le hagas caso a producción. Como género, o sea hombre o mujer, el hombre... ¿Te suele pasar? Sí, quien sea. Me dan celos. ¿Cómo debo actuar yo siendo un joven cristiano o siendo un... Ok. Mira, entendamos una cuestión. Sí. Cuando una persona hace este tipo de situaciones o provoca este tipo de situaciones, es porque dos situaciones. Una, hay inseguridad en ella y quiere saber si realmente la persona con la que está la ama y es capaz de celarse porque sí la quiere, o de defenderla, o de dar la cara por ella. Porque muchas mujeres tienen la idea de que hagan lo que hagan, el novio no se enoja, o el esposo no se enoja. Es que no se encela porque no me quiere. Ese es un error que muchas veces tenemos. Deberíamos de dar gracias a Dios que la pareja que nos ha tocado no es tóxica. Así es. No se encela, ¿no? Sí. Entonces, esa es una cuestión por la cual a veces provocamos este tipo de situaciones. Ok. ¿Sí? Y la otra es porque quiere llamar la atención. Ok. Es una persona que quiere llamar nuestra atención. En ambas situaciones, si ya lo identificamos que es por esa situación, hay algo que es bien fácil de hacer. Decía mi... Pegar un zape. No. Es ignorar las situaciones. Sí. Créeme que cuando las ignoremos, va a dejar de hacerlo. Sí. Porque lo que busca es atención, lo que busca es sentirse seguro. Amada o segura de lo que tiene. ¿Me explico? Sí. Mira, de igual manera, cuando hablamos de este tipo de situaciones, siempre que hablamos de una cuestión como la que tú me estás planteando ahorita, de que necesitamos sentirnos amados, necesitamos tener la seguridad de que hay alguien que va a dar la cara por nosotros. Sí. Muchas veces hemos escuchado la frase de algunas personas que son novias o novios o esposos o esposas de que no es que pase lo que pase, él no me va a defender. Consideramos que nuestro esposo es miedoso, es temeroso, no va a dar cara por nosotros. ¿Me explico? Sí. No es que el vecino vino y me faltó el respeto y él no dijo nada. No es que tal persona, familia o no familia, pasó y se me insinuó o me tocó o me rozó y él no hizo nada. ¿Me explico? Sí. Siempre queremos el asunto de ver que físicamente esa persona nos ama y la manera de entenderlo físicamente es que vaya y le dé trompadas a la persona que está enfrente. ¿Te imaginas si cada vez que la persona que tú me platicas, que es mero ejemplo, lo hace, te estuvieras peleando cada vez por eso? Sí, termina Entonces, mal. pasa lo que dice tu amigo. Dejaremos de salir a ninguna parte para no provocarla a que se le mete en la cabeza y nos esté provocando a celos. ¿Me explico? Ok. Y empezaríamos a querer responder a la situación y terminaríamos en cosas gravísimas. Sí, en pleito con medio mundo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, visto en las noticias, de que sacó la pistola o la navaja y lo dejó tendido ahí porque pasó y le sonrió porque la novia le dijo, ¿sabes qué? Es que me está tirando la onda, dicen los muchachos. Sí. O es que me está cerrando los ojitos. Dijera la chaviza. Así es. Otra pregunta. Ahora invertimos el caso. Yo siento demasiados celos de mi novia. Llámese novia, llámese esposa, porque ahorita habemos muchísimos matrimonios jóvenes, ¿no? Correcto. O sea, estoy dentro de la iglesia y no quiero que mi esposa se acerque a saludar a ese hermano. O no quiero que se acerque No, tengo demasiados celos. ¿Qué hago yo para no generar un problema con ella? Porque con quien me voy a pelear es con ella o él. No con el otro hermano. Al otro hermano nada más lo voy a mirar feo y ya. Así es. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo para calmar esa situación? O para darme cuenta, porque a veces lo hace uno sin darse cuenta. Ok. Porque ya es algo que tiene pues arraigado, ¿no? Ya tiene raíz ahí. Primero, para darnos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Realmente decía la Escritura que leíamos hace rato, esto no proviene de Dios, es animal, carnal y terrenal. Sí. Ok. Dice la Biblia que lo que es espiritual, el fruto es espiritual. Y lo que es carnal, el fruto es carnal. Esa es una regla básica para definir las cosas que pasan en nuestra vida. Sí. Cuando las cosas que pasan, o que suceden, o que se provocan, no le ves un punto de vista espiritual, eso no proviene de Dios. Cuando ves una situación como esta, tú identificas de inmediato que es carnal. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? Lo mejor que podemos hacer y la mayor solución que tenemos es someter nuestras vidas a Dios. Es pedirle a Dios que Dios nos dé el entendimiento y el discernimiento. Yo muchas veces ocupo esta frase. Quizás en algunas cuestiones de mi vida no tenga el discernimiento de parte de Dios, pero tenemos un razonamiento, tenemos un uso común, que nos damos cuenta que ese tipo de situaciones no nos van a llevar a nada bueno. Sí. Que ese tipo de situaciones
Dice Gálatas o Efesios, creo, capítulo 4, que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo noble, justo, lo amable, en toda sí. esa parte, porque eso es lo que proviene de Dios. Sí, Cuando una situación se sale de este contexto, entonces eso no proviene de Dios. Eso Ok. viene, es sobre el enemigo. En la vida mía, si yo permito que me pase, que sí, yo que sea instrumento, continúe, sí. o en la vida de mi pareja, si lo estoy identificando que de esa manera está sucediendo. Ok. Hablamos de asuntos infundados. Sí, Sí, celos ok, infundados. así es. Ok. Ya lo identifiqué. ¿Cómo lo soluciono? Digo, Volve- porque es algo enfermizo. O sea, en algunos puntos es enfermizo. Es algo que no se controla. Es algo que no puedo controlar porque me llena, cada vez que lo veo me llena de rabia. ¿Cómo yo hago que deje de llenarme de rabia? Ok. Vamos a entender una cosa primero. Sí, ¿Qué es lo que nos provoca celos? Tenemos que identificar, si nosotros somos el problema, qué es lo que nos está provocando los celos. sí, Hay varias cosas que los provocan. Decíamos hace un momento, pudiera ser la envidia, la amargura, el temor, eh, el poder. Hay varias cosas que provocan a celo en nuestra vida, o que sí, tengamos a celo de la persona o dependiendo de la situación en que estemos. Cuando hemos identificado qué es lo que está provocando esta situación de nuestra vida, la única solución que podemos tener es pedirle a Dios que Dios nos ayude a controlar esa situación por la cual estamos pasando. sí. Desafortunadamente los celos vienen a ser como los vicios en la vida de las personas. Difícilmente de una manera voluntaria Sales. podemos salir de esa situación. Ok. ¿Sí? Solamente dejando y permitiendo que Dios venga y actúe en nuestra vida y haga eso hermoso que Él sabe hacer, que es transformar nuestro pensamiento, transformar nuestras emociones. Yo he tenido casos, he visto casos, he sabido, hemos asesorado, platicado con gente que ha tenido problemas graves de celos, graves a tal grado de haber agarrado un arma y ponérsela a su pareja en la cabeza por la inseguridad que tienen, Claro. por el temor de perder a esa persona. Y el Señor ha hecho algo tan hermoso en su vida que esa situación de pleitos, de enojo, de ira, de contiendas, de llegar casi al homicidio, Dios los ha cambiado a tal grado de que su vida tiene un cambio de 360 grados. Se ve el antes y el Así después. es, pero solamente es el poder de Dios el que puede hacerlo. Tenemos que permitirle a Dios entrar en nuestro corazón. Tenemos que tener, punto número 1, el valor de reconocer que tenemos un problema. Sí, Los celos son un problema en nuestra vida. Y desafortunadamente, entre el 80 y el 85% que padece este problema no lo acepta. No, es que así yo no es. soy celoso. Sí, Es que ella me provoca Sí, o él así me es. provoca. ¿Me explico? No reconocemos nuestra condición. No somos capaces de reconocer que tenemos un problema. Y volvemos a repetir, no es un problema físico, no es un problema de salud. Hay una frase que dice, es que son celos enfermizos. Realmente no es un problema de enfermedad. Son espíritus que se posesionan de nuestra vida, que nosotros les hemos abierto las puertas, le hemos dado el poder legal sobre nuestra vida, que solamente el poder de la sangre de Cristo puede venir y romper esas cadenas de atadura en la vida de cada uno de nosotros. sí. Nadie más lo puede hacer. Nadie más nos puede ayudar a salir de una situación grave de celos si no es realmente Dios obrando en la vida de nosotros. Ok. Entonces, punto número 1, tenemos que reconocer Reconocer. el problema que tenemos. Punto número 2, pedirle a Dios que Dios sea el que venga y obre a favor de nosotros. Sí, Porque lo hemos intentado muchas veces. Porque hemos querido hacerlo basando en nuestras propias fuerzas, en que lo podemos hacer. Está como el que bebe. Es que a mí la bebida no me toma. Yo me tomo la bebida. Y en los celos pasa lo mismo. Sí. Es que a mí los celos no me dominan. Yo domino a los celos. Y no es cierto. No, pues que va a ser cierto. Realmente, cuando nos ponemos a pensar, la gente que ha pasado esta situación me dice, es que yo era un títere de los celos. Es que el enemigo me hacía para donde quería sin yo darme cuenta. Y pareciera que tenemos el control de la situación. Sí, Pero no es cierto. Somos instrumentos en las manos del enemigo. Decíamos, los celos no solamente te quitan la paz, la tranquilidad, la seguridad en tu vida. Puedes perder el respeto del compañero, el respeto de los hijos. Puedes perder el hogar, el matrimonio. Hay gente que por celos pierde el trabajo. sí, Podemos perder hasta la vida.
Wow. Cuando no identificamos, entonces, te decía, punto número uno, tenemos que reconocer. Punto número dos, pedirle a Dios, que Dios es el que obre. Punto número tres, decíamos, cuando identificamos qué es lo que provoca celos. Un ejemplo, decías tú hace un momento. Si es porque contestas el celular y te das cuenta que tu esposa lo está contestando y te empieza a entrar celos, esas situaciones negativas en tu vida que te hacen caer en un problema de celos, sustitúyelas por cuestiones positivas. Parafraseamos la vez anterior un versículo de la Biblia que dice, el que roba, Ya no robe. ya no robe más. Pero no te quedes ahí. Dice, sino que trabaja. Claro. Y con el fruto de tu trabajo puedes bendecir la vida de otros. Sí, sí, sí. El que le gustaba el chisme, ya no se mete en chismes. Sí. Sino que tiene que hacer, hable cosas buenas. Habla del Evangelio, habla de lo que has hecho en tu vida. Decíamos hace un momento, Gálatas 5 dice, o Efesios 5 creo que es, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, eso tienes que pensar. Todas esas cuestiones negativas que te hacían llegar al asunto de celos, sustitúyelas por cosas positivas. Positivas. Así es. Trata en tu mente de tener pensamientos buenos, pensamientos que vayan conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí. Somete tu vida a Dios, porque mientras no nos sometamos a Dios, nuestro ego, nuestro yo, siempre va a estar por encima de las circunstancias y de las situaciones. Claro, ¿no? Tenemos que ser humildes y decirle, Dios, en esta situación yo ya no puedo. Si tú no me ayudas, definitivamente nadie va a poder. Y no va a haber solución para este problema. Quiero solucionarlo. Tenemos que querer solucionar la situación. No solamente desearlo, sino ponerlo en práctica. Porque podemos decir, es que quiero cambiar. Pero no cambiamos. Pero no hacemos nada por cambiar. Entonces venimos a terminar en la misma situación en la que iniciamos. Tenemos que decidir, por voluntad propia, pedirle a Dios que Dios sea el que obre en nuestra vida. Sí. Que Dios sea el que nos cambie y que nos transforme. Dios es tan misericordioso. Dios es tan lleno de amor. Dios tiene tanta paciencia con nosotros que dice la Escritura, porque pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal, para darles el bien que esperas. ¿Qué quiere decir para darte el bien que esperas? Quiero salir de una situación de celos, es lo que yo espero, porque quiero recuperar, y aquí entendamos una cosa, que tenemos que empezar a recuperar la confianza de los demás. Porque un problema de celos hace que la esposa pierda la confianza en nosotros. Así es. Que los hijos pierdan la confianza en nosotros, porque desafortunadamente los hijos van a seguir el ejemplo que nosotros les demos. Sí. Y a un hijo le podemos decir, no tomes. Y tomamos. Y tomamos. Entonces hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos con nuestro ejemplo educar a nuestros hijos. Sí, sí, sí. Entonces un hijo va a saber que es malo tener celos cuando él vea que papá ya no lo tiene. Ya no tiene celos. Así es. Ok. Bueno. ¿Algo más? No, ya es suficiente, porque si no voy a tener problemas. No, está bien. Está bien. Todo lo que me está diciendo está bien. Comentaba ayer. Sí, no, fue ayer, antier. Que comentaba de que... Sí, fue ayer. Que no son problemas, son situaciones, ¿no? Por resolver, así es. Son situaciones por resolver. Entonces, vaya, le quedó como anillo al dedo el nombre al programa. Okay. Sí. Fíjate que esta situación yo siempre me vuelvo a repetir. A veces me dicen en la casa, es que mencionan mucho a la familia, pero ¿de qué vamos a hablar en situaciones como esta? Pues si no es claro, de vivencias que hemos pasado, claro, ¿no? que sí, de cosas que nos han sucedido. Siempre le digo a mi esposa, créeme que para mí no hay problemas. Y mucha gente dirá, no, es que Daniel Polano se la lleva a la ligera, la vida se la lleva light. No, él llegado a la conclusión de que solamente son situaciones por resolver. Y el único que va a resolver esas situaciones se llama Dios. Dios. Nadie más. Decíamos en el primer programa, hay un versículo en la Biblia que dice que si el etíope, que es negrito, se esfuerza poco, va a cambiar de color de piel. No, jamás lo va a hacer. ¿Me explico? De igual manera, por más que te esfuerces por resolver una situación, tú no lo vas a resolver. No. Hablamos del asunto de celos. Por más que nos esforcemos por quitarle el problema de celos en nuestra vida, cuando hemos entendido que es un problema carnal y diabólico, que son espíritus que vienen y gobiernan nuestra vida, solamente a través que el Espíritu Santo obre en nuestra vida es que este tipo de situaciones van a salir. Sí. Pero tenemos que decidir cambiar. Sí, sí. El hermano Artemio Ovalle, un hermano de Guatemala, Ajá. profeta del Señor, él tenía una frase y él decía, el Espíritu Santo es respetuoso. Él jamás va a llegar y va a entrar a la fuerza de nuestra vida.
necesitamos invitarle a que Él entre a la barca de nuestra vida y Él nos ayude a cambiar nuestra situación, Sí. nuestra vida. Mientras no tengamos esa decisión en nuestro corazón, difícilmente vamos a cambiar, porque Dios no va a hacer nada a la fuerza. Nada que tú no le pidas o no le permitas hacer en tu vida, Dios no lo va a hacer. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que tomar la decisión que queremos cambiar. Tenemos que identificar qué es lo que nos está afectando y sobre todo someternos a la voluntad de Dios. Bueno, entonces el consejo que yo podría darles es, si tú conoces a alguien que sufre esta situación o que pasa por esta situación, públicale el podcast. Es más, acércate con tu esposa o con tu esposo o con tu novio o con tu novia y dile, ven, vamos a escuchar un podcast. No le digas de qué es. Y escúchalo, que la piedra le caiga. Así es. Sí. Gracias por escucharnos, hermano. Para concluir, Ajá. yo solamente agregaría, no solamente lo invites a escuchar el podcast, Sí, ora por él, así es. hazle ver que la Escritura dice que hay poder. Este libro, la palabra escrita aquí, tiene poder para cambiar la vida de las personas. Sí, Lo decimos como un hecho real porque el Señor ha cambiado nuestras vidas. así es. Quizás no con problemas de celos, con otro tipo de problemas en nuestra vida, Sí, pero Dios ha tenido misericordia y ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de accionar. Entonces, si para nosotros hubo esperanza cuando parece que no la había, claro que sí. hay esperanza para cada uno de ustedes. Así es. Hoy hablamos de una situación que son celos. Podemos estar pasando 20,000 situaciones diferentes en nuestra vida, porque todos pasamos diferentes tipos de situaciones. Sí, Pero para todo ello hay respuesta en el Señor. Entonces te invitamos a que busques de Dios, trata de someterte a la voluntad de Dios, ora, Sí. pídele al Señor que Dios haga un cambio en tu vida, que Dios transforme tu vida, que Dios cambie el rumbo, que direccione tu vida, porque créeme que la vida que llevamos sin Dios no nos lleva más que solamente a una conclusión, a la muerte física y y espiritual. espiritual. Dios te bendiga. Esperamos que esta plática, charla, haya sido de provecho para todo aquel que nos ha escuchado. Sí, como para nosotros. Así es, que haya quedado en el corazón de todos nosotros y que podamos identificar qué está ocasionando este problema y pedir al Señor que Dios obre y cambie nuestra vida. Que el Señor le bendiga y, si Dios lo permite, la próxima semana, El próximo viernes. aquí nos vemos. Ok. Alberto Domínguez. Daniel Poblano, celos, hoy. Hoy, celos. Dios le bendiga, ya se le olvidó. Dios le bendiga, se me olvidó lo que iba a decir. Síganos escuchando, compártanos, denle like y suscríbanse. Muchas gracias. Le damos un saludo especial a Zoom Digital por las tazas que Dios bendiga a nuestro hermano Joel. están funcionando para contener nuestro café. Ya por ahí han solicitado. Sí, Quieren su ya. taza, entonces, Ya. Pronto en nuestra tienda. digital. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener que meter una sección de saludos en el podcast. Especiales también, ¿verdad? Sí, también, pero aquí sí vamos a poner un número de cuenta en la descripción de... ¿Quieren un saludo? ¿A Sí, dónde si quieren tus saludos, sí, depende. Saludo y abrazo a la distancia, saludo, abrazo y taza, saludo, abrazo, taza y playera. No, es parte de todo. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Amén.